Anteriormente analizamos el hoy desaparecido documento Borromeo. En dicho documento se declara que un tal Juan Colom había fingido ser Cristóbal Colón, un Cristóbal Colón que no debía ser confundido con el llanero Cristóforo Colombo. Así, tras seguir la pista de quien firma el documento, esto es, del conde Juan de Borromeo, fuimos guiados hasta el ducado de Milán, el Milán de la familia Sforza, de esos Sforza cuya culebra de su escudo de armas guarda un extraordinario parecido con el dios maya Quetzalcóatl. Esta familia también había protegido la labor del insigne Leonardo da Vinci, en uno de cuyos dibujos, llamado la alegoría del lobo y el águila, encontramos nuevamente evidencias que apuntan a que Roma fue realmente quien pilotó el descubrimiento del Nuevo Mundo. Así que sigamos el análisis del documento Borromeo, pero esta vez centrando nuestra atención en la figura de Pedro Mártir de Anglería, esto es, de aquel que confesó a Juan de Borromeo el engaño colombino. Pedro Mártir nace en torno al año 1457 en la ciudad italiana de Arona, la misma Arona de la que Juan de Borromeo era conde. Sin embargo, su familia provenía de una ciudad próxima a Arona, llamada Angera, de ahí su nombre españolizado de Anglería. Desde muy joven, Pedro Mártir destacó en los estudios, ganándose así el favor del de Borromeo, hasta que en el año 1471 marchó a Roma para ser instruido en los estudios clásicos por el insigne Pomponio Leto. Una curiosidad, Pomponio Leto pertenecía a la familia de San Severino, la misma familia de Galeazzo Sanseverino, aquel que en la boda de Ludovico Sforza con Beatriz de Este se había identificado como hijo del rey de los indios. ¿Lo recuerdan? Pero volviendo a Pedro Mártir, y según sus propias palabras, gozó de Roma por espacio de 10 años en los tiempos de Sixto IV e Inocencio VIII. Allí fue protegido por el poderoso cardenal Ascanio Sforza, el hermano menor del duque de Milán Ludovico Sforza. Con la promesa de informarle de todo lo que aconteciera, el de Anglería abandonaría la corte de Inocencio VIII en 1487 para embarcar a España junto al embajador de los Reyes Católicos en la Santa Sede, el conde Íñigo López de Mendoza. Este noble español era el sobrino del cardenal Pedro González de Mendoza, de quien se decía que era el tercer rey de España. Este cardenal apoyó grandemente a Cristóbal Colón, un apoyo que destacan cronistas como por ejemplo Gonzalo Fernández de Oviedo. Podéis tener por cierto que no se concluyera el descubrimiento de las Indias sin el cardenal, porque Cristóbal Colón, primero almirante de ellas, desconfiado de todos, con medios que buscó para cumplir tal viaje y su deseo, en solo el cardenal halló acogimiento. Se demuestra así que los 7 años que Cristóbal Colón pasó en España esperando a que su proyecto fuera aprobado, 7 años que coinciden con el pontificado de Inocencio VIII, Colón no fuese hombre desvalido e incomprendido del que nos habla la historia, no, sino que fue amparado por la primera cabeza de la Iglesia española y el hombre más poderoso tras los reyes católicos. Ya en España, el de Anglería entra a formar parte del séquito de la reina Isabel, quien desde un principio le encomienda instruir a la nobleza castellana. Así, poco después de que la Junta de la Universidad de Salamanca denegara el proyecto de Cristóbal Colón, lo vemos cosechar éxitos como catedráticos en esta universidad, hasta que, embargado por el espíritu de cruzada, toma entonces una decisión que comunica por carta a su admirado Hernando Talavera, que no solo era el obispo de Ávila, sino también el confesor y consejero de la reina. Me agradaría tomar parte en esta guerra santa que se prepara. Quisiera, pues, mientras los años me lo consientan, obligarme con juramento militar. Pedro Mártir participa entonces en la Guerra de Granada y allí conocerá a Cristóbal Colón, que por aquel entonces negociaba con los reyes los términos de su contrato antes de partir hacia el descubrimiento. El 2 de enero de 1492 finalmente se conquista Granada y el amigo íntimo de Pedro Mártir desde Roma, don Íñigo López de Mendoza,
es nombrado capitán general del nuevo reino cristiano de Granada, a la par que su admirado Hernando de Talavera toma la dirección de su iglesia como primer arzobispo. El de Anglería entonces toma una decisión. Cuando cese Marte, tengo intención de pasarme a Saturno bajo la sombra de este santo varón el arzobispo. Ya dejé la coraza por la toga. Y así, tras haber sido nombrado continuo por los reyes e ingresar en las filas de la iglesia como clérigo, Pedro Mártir se convertiría en la secretario personal del arzobispo Talavera y en el capellán de la Catedral de Granada, una catedral que no solo acoge los restos de los reyes católicos, sino también los del humanista italiano bajo el siguiente epitafio. Al cesario senador, iluminador de las antiguas gestas en nuestra edad y del nuevo orden desconocido, el cual, dejada su patria, actuó como soldado en la guerra de Granada y, tomada la ciudad, fue primer canónigo y después prior y decano de esta santa iglesia. El capítulo erigió este sepulcro a su carísimo colega, año 1526. Comprobamos que en dicho epitafio se destaca la labor de Anglería como cronista de España y del Nuevo Mundo. Y es que, llegados a este punto, lo más importante para nosotros es que Pedro Mártir fue uno de los hombres que escribió sobre Cristóbal Colón, habiendo sido su amigo. Así, si bien es cierto que hoy el documento Borromeo se ha perdido, 2 meses después del regreso de Colón al puerto de Palos, Pedro Mártir de Anglería escribía una carta al mismísimo Juan de Borromeo informando: Ha vuelto de las antípodas occidentales cierto Cristóbal Colón, de la Liguria, que apenas consiguió de mis reyes 3 naves para ese viaje, porque juzgaban fabulosas las cosas que decía. El texto es claro, cierto Cristóbal Colón de la Liguria, un apelativo que repite meses más tarde en una carta dirigida al cardenal Ascanio Sforza, mientras que en la epístola que escribe a Hernando de Talavera y a Íñigo González de Mendoza menciona al descubridor a través de un Colón de la Liguria. Comprobamos así que el de Anglería nombra al descubridor a través de un apodo, algo que sorprende, dada su amistad. Es más, junto a Pedro Mártir de Anglería, el cronista de los Reyes Católicos Andrés Bernardes fue otro erudito que escribió sobre Cristóbal Colón, habiendo tenido una estrecha relación con él, ya que lo hospedó en su casa de los Palacios. Sin embargo, en su obra nombra a Colón de esta forma tan peculiar: En el nombre de Dios Todopoderoso, hubo un hombre de tierra de Génova, mercader de libros de estampa, que trataba en esta tierra de Andalucía, que llamaban Cristóbal Colón. Que llamaban Cristóbal Colón. No hay duda, estamos ante un mote o nombre puesto. Los testimonios de estos 2 eruditos, amigos del descubridor, parecen corroborar, por tanto, lo que Hernando Colón nos indica en la biografía de su padre, y es que los nombres y apellidos del descubridor no se produjeron al azar, sino que no sin oculta causa fueron puestos como indicios del efecto que iba a derivarse, y por tanto en relación al descubrimiento de América. La identidad del descubridor, por tanto, debe ser otra, y no la de Cristóbal Colón descubridor o la del lanero Cristóforo Colombo, lo que ayuda a dar credibilidad al contenido del documento Borromeo. ¿No les parece?